para dar chance a nuestros compañeros que se están conectando. Me encanta saber cómo estamos llegando hoy a la sesión. Cuéntenme por el chat si están llegando entusiasmados, si están llegando felices, si están llegando cansados, si se están conectando justo del trabajo. ¿Cómo están llegando hoy? Pues 19, jueves 19 de marzo. Qué rápido está pasando el mes, el año. Ya vamos a ir a abril, ya cuarto mes del año. Por acá, por ejemplo, estoy con calor. Aquí en Lima está todavía el verano sintiéndose. Por allá, en donde están ustedes, que sé que estamos de distintos lados conectándonos, ¿cómo estamos llegando a clases? Vamos a ver por acá, creo que está en nuestro chat. Pueden contarme cómo llegamos. Y de paso, yo les voy contando lo que hicimos la clase pasada, para quienes hoy es su primera clase, ¿ok? La clase pasada fue una clase más introductoria, una clase donde entendimos un poquito sobre de qué trata, pues, el proceso de reclutamiento, sobre cómo lo gestionamos, qué importancia estratégica tiene, cómo, pues, nosotros podemos impulsarlo, ¿ok? Asimismo, vimos la evolución del reclutador, la evolución de los canales que utiliza al momento de encontrar el talento, ¿ok? Eso fue un poquito, como les decía, en la clase pasada. Fue una clase bastante panorámica, una clase que exploró la razón de esta importancia y esta estrategia que tienen muchas empresas al fortalecer sus procesos, sus áreas de reclutamiento y selección. ¿Ok? Bueno, veo por aquí a Joelmi, que me dice que está viniendo bastante relajada. Muy bien. Alexander, bastante tranquilo, me encanta. Por acá, Gabriela, pues llega alegre y con bastante entusiasmo. Me gusta, yo también estoy alegre, justo llegando del trabajo, estuve un ratito con la familia y ahora pues me conecto con ustedes para pues aprovechar el espacio y comentarles y que podamos aprender juntos sobre este proceso. ¿Ok? Muy bien, entonces, ya que sé cómo estamos llegando a la sesión, les cuento sobre lo que vimos. A mí me gustaría, sobre todo, poner sobre la mesa 3 conceptos bastante importantes, ¿ok? Proceso de atracción del talento. ¿Cómo lo definimos? ¿Cómo se utiliza? Y al mismo tiempo, ¿por qué es distinto al proceso de reclutamiento y al proceso de selección? ¿Ok? Proceso de atracción del talento. Es ese momento cuando las empresas, cuando el área de recursos humanos, cuando las personas involucradas en reclutamiento y selección, generamos, construimos una diferenciación, una reputación, una marca empleadora para la sociedad, para los candidatos. ¿Ok? ¿Por qué es importante esto? Mientras más candidatos, mientras más personas se interesen en mi empresa, voy a tener más oportunidades de recibir postulaciones, de recibir candidatos que sean afines y potentes, ¿ok? Afines a la búsqueda o a las búsquedas específicas que tengan un futuro y al mismo tiempo que tengan talento, que tengan potencial. Las empresas no solamente necesitan, pues, a los distintos trabajadores, motivados y comprometidos. Y para eso, pues la empresa tiene que ser una buena empresa, ¿ok? Los buenos trabajadores no van a la carrera, el desarrollo de carrera, el contexto adecuado. Por lo tanto, muchas empresas potencian este tipo de cultura, clima y beneficios para tener el mejor talento y construyen su marca empleadora, ¿ok? Muy importante, a veces las empresas tienen este tipo de cultura, este tipo de clima, pero no lo comunican. Si tú no comunicas, y esto aplica en la vida real, si tú no comunicas
lo que tienes, lo que necesitas, obviamente las personas, los demás, no van a poder pues saber y no van a tomar en cuenta este tipo de información. Por lo tanto, nace pues esta diferenciación y esta marca empleadora que tiene que ver con atracción del talento. Esta estrategia, este conjunto de métodos de innovación, métodos disruptivos que tienen las empresas para captar la atención de las personas. Por ejemplo, si yo digo, uy, chicos, imagínense de trabajar en Google. Muchos de ustedes van a decir, sí, ¿no? Docente, profesora, licenciada, qué genial sería trabajar en esa empresa. ¿Y por qué expresamos esto? Porque sabemos que en nuestra mente ya está pues Google como un referente empleador, porque ha construido una reputación, una marca bastante potente. No es lo mismo pues mencionar otro tipo de empresa que sea más pequeña o que no haya construido este tipo de reputación, de percepción para la sociedad. ¿Ok? Entonces, hoy en día pues hablamos de atracción del talento utilizando esta estrategia. Y atracción del talento, como se habrán dado cuenta, es un método mucho más pasivo. No es específico. Llamo la atención de la sociedad, de las personas en general. En cambio, el proceso de reclutamiento es un proceso distinto. Un proceso que también involucra convocatoria, pero es específico, ¿ok? Y responde ante una situación, ante un requerimiento que acabamos de recibir o que hemos recabado, que tiene la empresa como necesidad, ¿ok? Atracción del talento, largo plazo, un proceso pasivo, reclutamiento, proceso a corto plazo, proceso reactivo, específico para encontrar talento para una necesidad, un requerimiento puntual, ¿ok? ¿Cómo lo hacemos? Como les decía en la clase pasada, que fue una clase bastante panorámica, lo hacemos por estrategias desde un método o un proceso de reclutamiento dentro de la empresa o un método pues fuera, externo, ¿ok? Utilizamos redes sociales, portales, incluso las referencias, las convocatorias o ferias laborales que se pueden hacer con municipalidades, con instituciones educativas, universidades. ¿Ok? Eso es un poquito la diferencia. Y profesora, proceso de selección, ¿cómo se diferencia de atracción y de reclutamiento? Pues el proceso de selección, como muy bien su nombre lo dice, y ustedes pues también me comentaban en la clase pasada, es ese proceso de evaluación, un proceso donde vamos a filtrar qué persona es la más adecuada para el puesto, ¿ok? Y adecuada, ¿qué significa? Que no solamente sea pues adecuada en las habilidades técnicas, sino también en las habilidades blandas, que tenga esas capacidades de compromiso, motivación y además que pueda adaptarse e integrarse a la cultura de la empresa. Muchas veces las empresas pecan y no evalúan este lado cultural o este FIC cultural, como también se denomina, y pueden tener renuncias o rotaciones anticipadas. ¿Ok? ¿Quedó clarísimo estos conceptos, chicos? ¿Sí? ¿Podemos también reaccionar? Excelente. Entonces, ya con eso, ya con esa diferenciación, podemos avanzar ya todo nuestro curso y retomar un poquito lo que vimos esta clase, o lo que vamos a ver esta clase. El objetivo es entender el punto de partida al momento de reclutar y seleccionar. Netamente reclutamiento y selección. Acá, de manera un poco más, pues, pasiva, un poquito más general, vamos a tocar algunos puntos de atracción, pero netamente aquí vamos a ver de manera más profunda el proceso de reclutamiento y selección.
El objetivo puntual de esta clase, sobre todo, es entender cómo la planificación, cómo los objetivos de una empresa, el propósito, la estrategia de una empresa impacta en el diseño y el análisis de puestos. ¿Ok? Cómo los análisis de puestos también nos brindan información importante para encontrar al talento. Sin esto, muchas veces nuestro proceso va a ser pues más demorado y va a tener más fallas o pues no vamos a encontrar el talento en el tiempo determinado. ¿Ok? ¿Qué más vamos a aprender hoy? Vamos a aprender algunas herramientas prácticas para realizar este tipo de análisis y además los alineamos con los objetivos de la empresa. ¿Ok? Es el punto de partida. Conocimiento del propósito de la empresa en la que estemos brindando el servicio de reclutamiento y selección y conocimiento de la herramienta análisis de puesto o descriptivo de puesto. ¿Ok? Muy bien. Entonces, justo, como siempre, y creo yo que por ahí les pasé o les vamos a pasar el material del curso, un material adicional para que ustedes puedan revisar. En este material encontramos un libro. A mí siempre me gusta que todo lo que yo les cuento pues tenga teoría detrás, ¿no? Porque al final lo que yo aprendí, lo que me enseñaron, siempre existe pues autores y conocimiento que ha ido construyéndose. Y justamente este conocimiento, esta bibliografía que se ha revisado, nos define el planeamiento estratégico y el análisis de puesto de esta forma. Planeamiento estratégico, proceso de establecer objetivos de la empresa a largo plazo, ¿ok? Necesitamos establecer metas. Toda empresa necesita tener un propósito y una meta. Usualmente, pues, van en convergencia con producir, con generar más ganancias, con ser más eficaces, más efectivas, etc. No obstante, también cada año, en la medida del contexto, en la medida del movimiento del mercado, incluso de su rubro, pues las empresas van planeando objetivos más específicos, objetivos más alineados con este tipo de contexto, ¿no? Puede existir alguna empresa que quiera pues abrir una sucursal en provincia. Entonces, puede ser que uno de sus propósitos o planeamiento estratégico que tenga sea este tipo de objetivo. Puede existir empresas que más bien tengan en ese año que ser más eficaces en costos, ¿no? Entonces, las distintas estrategias que se van proponiendo involucran este tipo de planeamiento de propósito y objetivo. ¿Ok? Siempre una empresa tiene y debe tener este tipo de propósito, ya que es su mapa, es su guía para que pueda alcanzar la meta. ¿Ok? Es la brújula que va a direccionar el camino. Si ustedes están en una empresa que no tiene o está muy desordenado su propósito, sus objetivos, pues muy probablemente su desempeño, su éxito también esté de esta forma, ¿ok? Sea más caótico, sea más accidentado, no tenga una estructura, pueda tender al fracaso, etc. ¿No? Entonces, una empresa bien fundamentada tiene claro los objetivos, como toda la vida, ¿no? Nosotros también, mientras vamos avanzando en la vida, vamos alcanzando ciertas metas que nos proponemos y al mismo tiempo, pues, eso estructura un poquito cómo vamos manejando la vida la vida personal y profesional, ¿no? Ese es un poquito el planeamiento estratégico y cómo esto se vincula con el análisis de puesto, pues este planeamiento estratégico establece las necesidades tanto de trabajo como de talento. Si yo, empresa, quiero pues abrir una nueva sucursal en otra provincia, muy probablemente
tenga la necesidad de mayor talento. Talento que involucre este tipo de propósito, ¿ok? Entonces, al momento de realizar un análisis de puesto, aseguramos que los roles, las responsabilidades se alineen con este tipo de objetivos. Siempre ese objetivo, ese propósito, pues va a dirigir la necesidad de talento. Si tengo una empresa que quiere abrirse al mercado internacional, pues vamos a necesitar talento, vamos a necesitar manos y manos que respondan a este tipo de desafío. Personas talentosas con pues conocimiento, con experiencia en comercio exterior, gestión multicultural, idiomas, manejo, administración internacional, etcétera. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre cómo son estas definiciones y por qué es relevante conocerlo? Todo bien. Muy bien. Entonces, ahora que establecimos la importancia de conocer el propósito o los objetivos que una empresa se va planteando y cómo también esto dirige el talento, dirige pues la necesidad de personas, de especialistas en esto, vamos a revisar un poquito cómo al mismo tiempo esto impacta, ¿ok? Por ahí había alguna manito alzada, o se alzó. Luis, perdóname. Por ahí creo que estás con el micro apagado, no nos permiten activarlo, pero puedes escribir un mensajito y pues yo lo veo y te respondo. ¿Ok? Buenísimo. Entonces, continuamos. Sí, está. Aquí pues justo un flujo que refleja lo que les decía. El planeamiento estratégico, este conocimiento del negocio, de los objetivos del negocio, es el primer paso hacia el talento ideal. ¿Ok? Ejemplo, alguna vez, cuando yo estaba a punto de egresar de la universidad, recuerdo que teníamos un curso que era justo gestión de organizaciones. ¿Ok? Y pues la profesora nos dice, la siguiente clase voy a invitar a varios especialistas de distintas empresas para que les cuenten cómo es pues el trabajo a lo que ustedes van a tener en el futuro, ¿no? Un rol que ustedes algún día van a desempeñar. Nosotros decimos, bueno, muy bien, y ella nos dice, vengan con las preguntas, vengan con todo, pues la información que necesiten saber para realizar a estos especialistas, a estos profesionales. Llegan estos especialistas a la clase, llega el día, y el especialista nos pregunta también a nosotros. Y pues nos preguntan dónde quieren trabajar, ¿no? ¿Cuál tipo de empresa o en qué tipo de rubro quieren estar ustedes trabajando? Yo les hablo de esto de hace más de 8 años, por lo menos 8 o 9 años. Entonces, por ahí que alguno dice, queremos estar en tecnología. Otro dice, quiero estar en minería. Entonces, este especialista nos dice, ok, si tú quieres estar en minería, cuéntame, ¿sabes cuánto está el precio del cobre? ¿Cuánto es el precio de la plata, del oro? Y pues respondemos, no, o sea, sí me interesa, pero no sé, ¿no? Todavía no estoy trabajando en esa empresa, ¿no? Así comentamos. Y este especialista nos dice, chicos, consejo de profesional, siempre tienen que saber sobre su negocio, aunque ustedes no sean quienes vendan este tipo de producto, igual tienen que empaparse. Lo mismo aplica aquí. En cualquier empresa, en cualquier rubro donde ustedes estén, tienen que saber cómo se mueve el servicio y el negocio, cuál es el propósito, hacia dónde va la empresa. Con esa información, ustedes pueden tomar decisiones tanto en talento, tanto al momento de reclutar, tanto al momento de la propuesta, en las distintas etapas de su proceso de reclutamiento y selección. Sea donde sea, conozcan y sepan del negocio, tanto a nivel de objetivos, ventas, a nivel también, pues,
de sus principales competidores, cómo se mueve el mercado, qué tipo de especialistas se están teniendo más presencia, ¿no? En las otras empresas, qué se viene para esta empresa, para la preparación, ¿ok? Eso es un poquito también planeamiento estratégico a nivel de conocimiento de negocio y es importante no solamente para nosotros en recursos humanos, creo yo que siempre el conocimiento del negocio es vital en cada o en pues en cada especialista que pertenece a alguna área distinta a recursos humanos, ¿ok? Muy bien. Y bueno, este flujo pues refleja un poquito lo que les decía. Conocimiento del propósito, de la visión, de la misión, nos establece objetivos estratégicos que nos brindan necesidades de talento para que nosotros tengamos y realicemos un reclutamiento efectivo. De esta manera estamos conectando las necesidades de talento con los objetivos de la empresa. Ambos tienen relación directa. El talento va a responder a ese objetivo planteado y el objetivo pues es producto y al mismo tiempo pues forma de cómo el talento se va generando, ¿ok? Eso es un poquito lo que nosotros estamos comentando hoy. Siempre este tipo de planeación estratégica nos ayuda a asegurar que estamos contratando para el presente, pero también para el futuro de la empresa. ¿Ok? Y bueno, por aquí les he traído un poquito sobre cómo este planeamiento estratégico es este primer paso hacia el talento ideal. Cómo conectamos con la estrategia organizacional, cómo nosotros conectamos el talento con los objetivos del negocio. Si yo soy una empresa que busco digitalizar procesos, pues voy a necesitar roles de tecnología que tengan este tipo de experiencia, roles afines, analista de datos, especialista en automatización, especialista en transformación digital, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo, si yo estoy realizando un buen planeamiento estratégico, puedo realizar una proyección. Ejemplo, hace unos años me tocó pues realizar un proceso masivo. Ya más adelante vamos a revisar sobre este tipo de procesos masivos de reclutamiento. Y pues este proceso involucraba un nuevo cine. Yo trabajaba en el rubro de entretenimiento, que tenía pues que captar todo el talento que iba a trabajar ahí. Y cuando me lo dicen, yo estoy pues a principio de año, al momento de la planificación, todas las empresas siempre a inicios pues están terminando su planificación, están calibrando un poquito para ver cuáles son los objetivos, los indicadores que se van a tener para todos los trimestres, ¿no? Entonces me llama mi jefa y me dice, Milagro, ¿sabes qué? Hemos visto tu evolución, nos gustaría que para el mes de septiembre tú seas quien termine de completar la matriz de este nuevo cine que estamos abriendo. Me lo dicen en enero. En enero me dicen que el objetivo de la empresa es abrir pues un nuevo cine en septiembre. Segundo objetivo que tenía, crecimiento en otro cine que ya estaba aperturado, crecimiento a nivel de operaciones, a nivel de las personas que pues brindaban el servicio al cliente, de los proyectistas, etcétera, ¿no? Yo con esa información puedo proyectarme y puedo organizarme para que en esos meses, para que en esas metas trazadas pueda llegar a cumplir pues ese objetivo. Con eso preparo mi proceso masivo, preparo mi proceso de reclutamiento, organizo mis tiempos. Con eso también sé qué vacantes futuras voy a tener que buscar. Sé cuántos pues
especialistas, cuántos asistentes de experiencia, cuántos proyectistas voy a necesitar, y yo también voy calibrando, voy publicando o pues generando la mejor estrategia para esto, ¿no? Entonces, con esta planificación, con este conocimiento del negocio, podemos proyectar para que tengamos un mejor resultado y no nos tome desprevenido o desprevenidos la necesidad o el objetivo que la empresa está planteando. ¿Ok? Eso es un poquito también de la importancia del planeamiento estratégico. También nos ayuda a validar las brechas en nuestro talento. Comparamos lo que la empresa plantea como objetivo, la necesidad de talento que está planteando, con el talento que tenemos. ¿Qué tan cercano está nuestro talento? ¿Es necesario buscar nuevo talento o más bien podemos potenciar el talento que tenemos para que pueda tener esas capacidades que logren el objetivo? ¿Ok? También nos ayuda pues a diseñar estas estrategias para cerrar este tipo de brechas en la medida de lo posible. Obviamente tú no, si necesitas un puesto muy específico, muy especializado, que por más capacitación, por más plan de desarrollo que brindes, no va a lograrse en un tiempo determinado, pues tienes que ir en búsqueda de nuevo talento, ¿no? Es estrategia y es al mismo tiempo pues juicio crítico. Va a depender mucho del tipo, de la especificación que tengamos para este tipo de brecha que hemos encontrado. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Priorizar. Priorizar la necesidad de talento. Yo veo los objetivos que está planteando esta empresa y con eso yo tengo que saber qué talento es más importante conseguir, pues reclutar, seleccionar, para que podamos acercarnos más pronto, más eficazmente, más rápido a este objetivo, ¿ok? Quizás si yo primero recluto al jefe de digitalización, de transformación digital, sea más sencillo encontrar al analista, al asistente, y al mismo tiempo con este jefe puede ir armando, puede ir consolidando una estrategia para el objetivo que le plantea el negocio, ¿ok? Eso es un poquito de la importancia y qué beneficios nos brinda el proceso de planificación estratégica. Las empresas lo fomentan, las empresas lo hacen, sí, muy habitualmente. Algunas empresas quizá no lo hacen de manera tan explícita, pero siempre tienen pues un propósito, una meta trazada para que pueda funcionar el negocio de manera efectiva. ¿Ok? Muy bien. ¿Preguntas hasta acá? Creo que ustedes tenían alguna pregunta por acá. A ver, vamos a revisar. Por acá nos comenta nuestro compañero Rubio sobre, pues, los objetivos de la empresa. Estos pueden variar según el rubro de la empresa. ¿Y cada cuánto tiempo se puede variar o modificar los objetivos? Sí, los objetivos varían todo el tiempo. Usualmente lo hacen en cada trimestre o en cada Q, según cómo la empresa también se organiza, se estructura, según el tipo de empresa. Para un trimestre se puede tener un tipo de objetivo de negocio específico y para otro este puede variar dependiendo de qué tanto se alcanzó en el trimestre o en el Q pasado. Los objetivos de negocio tienden a cambiar dependiendo del tipo de empresa. Mi objetivo como empresa de tecnología o una fintech digital va a ser muy distinto a una empresa retail. ¿Ok? La empresa retail quizá vaya a tener un objetivo más en cuestión de eficiencia para la experiencia del cliente, eficiencia en ahorro de costos y quizá en esta fintech que recién está ingresando al mercado, que recién está iniciando,
tenga el objetivo, pues, de aumentar las transacciones bancarias, aumentar el número de usuarios, más que una eficiencia que pueda plantear la empresa retail, ¿no? Va a depender mucho del contexto de la empresa, el tipo de rubro y también del mercado, ¿ok? Y también el tamaño de la empresa, ¿no? No es lo mismo un objetivo de una empresa grande que pertenece a un grupo que una empresa pequeña que recién está ingresando o una fintech o una startup, ¿ok? Buenísimo. Muchísimas gracias por las preguntas y ahora vamos a ver un poquito por acá nuestra siguiente slide. Les he traído estos casos de éxito del proceso de planeamiento y análisis de puesto, ¿ok? Tenemos a estas empresas, sobre todo son empresas que tienen bastante presencia en Perú. Una es una empresa financiera, otra es consumo masivo y otra es de productos lácteos o derivados del lácteo, ¿ok? Interbank tiene este tipo de práctica, este banco que tiene bastante presencia en Perú, siempre está analizando los puestos relacionados con atención al cliente y pues se dieron cuenta que existían cambios de comportamiento, que existían pues también un impacto de la tecnología con la experiencia del cliente. De esta manera, ante este contexto que ha evolucionado, que no es lo mismo una visita al banco de hace 10, 15 años, que hoy en día pues cuando vas al banco y tienes otro tipo de interacción, ¿no? Tienes otro tipo de entretenimiento. Antes tú ibas al banco y pues hace 15 años no existían los celulares táctiles. Por lo tanto, tú estabas pues esperando, viendo las distintas pantallas, por ahí había algún videíto, había incluso estos folletitos donde si llevabas a los niños pues podían revisar, podían entretenerse y podías estar pues esperando sentado. Algunas entidades bancarias tenían su zona de café y te servías, ¿no? Hoy en día ha evolucionado, tiene otro tipo de estrategia. Las personas ahora se entretienen con el celular mientras esperan, ¿no? Entonces, ante este tipo de cambios, ¿qué hace Interbank? Crean nuevos puestos relacionados a esta experiencia digital. A aprovechar este tiempo pasan pues las personas en la pantalla scrolleando o revisando. Y al mismo tiempo, este acercamiento a la tecnología hace que existan nuevos puestos que hace 20 años no existían. Gerente de innovación tecnológica, pues esto seguramente tú le decías a alguien hace 20 años, si viaja en el tiempo y le digo sobre esto, pues se va a quedar muy extrañado, ¿no? La tecnología en los años 2000, 2001, 2002, recién estaba llegando, ¿no? Recién estaba Microsoft con algunos sistemas operativos, recién se estaba masificando todo el tema y el uso de computadoras, no era tan habitual todavía, entonces, al menos aquí en América Latina, ¿ok? Al menos aquí en América Latina y en Perú fue algo así. Pero en 20 años ha evolucionado bastante y muy probablemente las necesidades y los cambios de la sociedad impacten en unos 5, 10, 15 años en la creación de nuevos puestos, ¿ok? Lo que sí, pues siempre va a ser válido es que se va a necesitar talento, se van a necesitar encontrar al talento. Así que también es válido nuestro puesto, al menos por ahora, de recursos y reclutamiento y selección. ¿Ok? Eso es un poquito de Interbank, cómo su análisis del contexto hace que tenga puestos más acordes a las necesidades y al propósito que este mismo banco se plantea. Tenemos luego el caso de esta empresa de consumo masivo, que se dan cuenta que los puestos que tienen necesitan nuevas competencias, es decir, necesitan potenciar al talento que tienen. Analizaban los puestos de cada pues área, de cada sector, para
asegurarse de contar con profesionales con experiencia en tendencias globales de alimentos y empaques sostenibles, ¿ok? Si se dan cuenta, con eso entre líneas podemos darnos pues una pista de cuál es el propósito que se estaba planteando esta empresa. Tendencias globales, empaques sostenibles. Su propósito estaba pues empezar a ser más relevante en otras geografías y al mismo tiempo sostenibles. Y así crean este nuevo tipo de puesto, este nuevo tipo de perfil como gerente de sostenibilidad para que su producción, su área operativa, tenga prácticas sostenibles y más responsables, ¿ok? Porque justamente si tú vas a ser global, pues necesitas también alinearte a lo que las otras empresas multinacionales globales están buscando y que también tienen, porque existe siempre una regulación también ante este tipo de empresas y este tipo de regulación se llaman pues los objetivos de desarrollo sostenible que se plantean desde la ONU, ¿no? Que justamente van con estas buenas prácticas que las empresas tienen que tener, ¿ok? Se dan cuenta un poquito cómo pues cada empresa va jalando a su estrategia y su diferenciación. Siguiente, Grupo Gloria. ¿Qué es lo que hace este grupo? Se plantea abrirse a mercados extranjeros. Y ahí se dan cuenta que tenían que reforzar y tener nuevo talento especializado en áreas de comercio internacional y otro tipo de perfil, pues, afín a esto. Fortalecen a su talento dentro de la empresa, tienen más programas de capacitación para que sus mismos gerentes tengan esta competencia multicultural, esta buena práctica internacional y global. ¿Ok? Y así como estas empresas, muchísimas y seguramente en varias de sus geografías donde ustedes se encuentran. ¿Ok? Eso es un poquito de estos casos de éxito y esto pues va a seguir sucediendo porque es parte del análisis de la estrategia y de las empresas que saben adaptarse y evolucionar. ¿Ok? Y una vez que nosotros somos conscientes de este tipo de fortaleza, vamos a poder diseñar bien los puestos y a realizar un correcto análisis de puesto. Cuando hablamos de análisis de puesto, estamos hablando de ese momento en que somos conscientes de una necesidad de talento y por lo tanto tenemos que tener bien presente cuál es el rol, cuáles son las responsabilidades, saber al mismo tiempo cómo yo voy a realizar mi proceso de reclutamiento. Ningún proceso de reclutamiento y selección va a ser 100% idéntico. Siempre van a existir variables porque trabajamos con personas, por lo tanto es más impredecible. Tenemos más factores que no podemos controlar. ¿Ok? Pero sí podemos tener algunos métodos y estrategias comunes que podemos utilizar dependiendo del tipo de perfil, del tipo de puesto, del tipo de empresa donde estemos. ¿Ok? Si yo realizo un buen análisis de puesto, pues muy seguramente mi proceso de selección va a ser más eficaz y voy a tener una mejora en los tiempos y en el talento que encuentro. Voy a tener, en consecuencia, mayor productividad y satisfacción laboral, voy a identificar necesidades de capacitación y además la optimización de recursos y reducción de costos. ¿Ok? Un buen análisis mejora no solo la contratación, sino la retención, el compromiso y el desarrollo del talento. ¿Ok? Y ahora les muestro una herramienta que utilizamos para hacer este análisis de puesto. Esta herramienta se llama descriptivo de puesto. Aquí lo pueden ver. No es un formato estándar general, no es que sea una sola plantilla
una sola forma de plasmar este tipo de información. Más bien existen distintas formas. Por acá les he traído este tipo de ejemplos de distintas empresas. Reúne ciertos componentes primordiales para tener conocimiento del puesto. ¿Ok? Antes de avanzar un poquito más, ¿cómo vamos? ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? Excelente. Entonces, este tipo de herramienta lo utilizamos sobre todo al momento, pues, de entender ese requerimiento que nos hace. Viene el jefe de finanzas, nos toca la puerta y nos dice, necesito un nuevo analista de finanzas. ¿Ok? Nosotros validamos, tiene el presupuesto aprobado, tiene las conformidades necesarias, ya saben, papelito manda, siempre validando que exista un correo, una confirmación, una aprobación. Validamos que está todo ok, le decimos muy bien, entonces vamos a iniciar tu proceso de búsqueda de un nuevo analista de finanzas. Para eso necesitamos actualizar o realizar el descriptivo de puesto. ¿De qué depende que sea una actualización? ¿De qué depende que sea una realización de un descriptivo de puesto? Pues muchas veces va a depender si el puesto es nuevo o es un puesto que ya existe, pero necesitan a otra persona que lo ocupe. ¿Ok? Si un puesto es nuevo, pues toca a reclutamiento y a selección realizar este formato, este momento de, pues, del descriptivo, ¿ok? Si es un puesto ya que existe, vamos a hacer la actualización. Y para esa actualización utilizamos estos componentes, pues, para recabar la información del perfil. ¿Cuáles son? Siempre nos preguntamos por el título del puesto. En distintas empresas, un puesto puede tener funciones parecidas, similares. No obstante, el título puede cambiar. Ejemplo, podemos ser aquí en esta empresa especialistas o asistentes en reclutamiento y selección, pero en otra empresa puede ser especialista en selección. En otra empresa puede ser analista de recursos humanos o analista de gestión del talento o analista de talento. ¿Ok? El título del puesto cambia y esto corresponde muchas veces al propósito que la empresa tenga para este puesto dentro de la estructura organizacional. Por eso siempre seamos o hagamos énfasis en el título del puesto, que nos brinda la información del posicionamiento de la persona dentro de la empresa. ¿Es un asistente? ¿Es un analista? ¿Es un practicante? ¿Es un jefe? Etcétera. Una vez que tenemos ese buen título del puesto, una descripción breve sobre la posición y pues continuamos para la validación de cuál es el objetivo principal que tiene este puesto. Denme un minutito, chicos, que está que se me apaga la laptop y eso me está preocupando. Así que denme un minutito que lo conecto. ¿Ok? Déjenme acá. Listo, ya estoy de vuelta. Y les decía, el propósito del puesto consolida ese objetivo que tiene el puesto y muchas veces se vincula con lo que la empresa hace, ¿ok? Si la empresa pues tiene o es una empresa retail o financiera, pues muchas veces los puestos van a ser muy dirigidos a este tipo de rubro. ¿Ok? Van a existir más analistas financieros, van a existir más ejecutivos, etcétera, etcétera.
Siguiente punto que es bastante común en un descriptivo de puesto son las responsabilidades. ¿Cuáles son las funciones específicas del puesto? Y esto es importante no solamente para determinar el candidato ideal, sino inclusive para el futuro, para medir el desempeño de las personas en función al cumplimiento de sus funciones y responsabilidades, en función de si está teniendo un óptimo desempeño en estas tareas asignadas o si en cambio no está logrando llegar a alcanzar a cumplir este tipo de tareas, ¿no? Para tomar decisiones como promoción o decisiones como, pues, identificación de capacitaciones para cerrar este tipo de brechas, ¿ok? Entonces, muy importante el descriptivo de puesto, no solamente para seleccionar, sino incluso para medir a futuro el desempeño, el compromiso y, pues, un poquito cómo le está yendo a la persona asignada en el puesto. ¿Qué más tenemos en común en este tipo de descriptivo de puestos? Las competencias. ¿Qué tipo de habilidades, tanto técnicas como blandas, se necesitan? Necesitamos un mayor conocimiento en habilidades blandas, un mayor conocimiento en habilidades técnicas, ejemplo Excel, Power BI, etcétera. Necesito solamente de manera más puntual un conocimiento técnico, pero por lo demás no hay problema. A nivel de educación, cuántas certificaciones, cuánto es el nivel de aprovechamiento que tiene que tener esta persona, etcétera, ¿no? También a nivel de habilidades blandas, qué tanto tiene que tener en desarrollo un tipo de habilidad específica, o si más juicio crítico, si más trabajo en equipo, etcétera, etcétera. Y finalmente, condiciones del trabajo, el ambiente, el horario y los riesgos que puede conllevar este tipo de puesto. ¿Ok? Estos son un poquito nuestros componentes del análisis del puesto y pues aquí falta o quizá no está dicho de manera tan explícita un componente que es la brújula para toda búsqueda, para todo proceso de reclutamiento y selección. ¿Ok? Incluso es una pregunta que los candidatos hacen todo el tiempo. ¿Cuál puede ser, chicos? ¿Cuál puede ser ese componente que sí o sí nosotros tenemos que saber? Y al mismo tiempo, los candidatos preguntan. Uy, el internet está... ¿Me ven bien, chicos? ¿Sí? Ay, como vi por ahí el comentario de una compañera, me preocupé. Justo tengo visita, así que se imaginarán que el internet está un poquito más pesado, así que me preocupaba. Pero si está todo bien, entonces no me preocupo. ¿Ok? Chicos, les decía y les preguntaba una condición del trabajo, ya, le estoy dando la pista. Una condición de trabajo que sí o sí todo candidato pregunta y que nosotros como reclutadores tenemos que saber desde el inicio, desde el momento en que estamos haciendo este análisis, este levantamiento de puesto para reclutar a las personas. ¿Cuál es? A ver, vamos a ver un minutito mientras van respondiendo. ¿Ok? ¿Listos? ¿Cuál es? Muy bien, exacto. Samantha, el salario.
¿Cuál es el salario? El salario, las condiciones, nos dice Annie. Nelly también salario y horario, muy importante, condiciones de trabajo, tal cual. Las condiciones de trabajo y sobre todo la expectativa salarial, ¿ok? Información muy importante para nosotros. Tenemos que saber sí o sí cuánto es el presupuesto asignado para un puesto. Sin eso, no podemos lanzarnos a buscar. ¿Por qué? Podemos generar expectativas no válidas al momento de estar reclutando, ¿no? Podemos tener candidatos que tengan una expectativa muy alta y nosotros al final del proceso les digamos, ¿sabes qué? Mi presupuesto es este, ¿no? Un presupuesto mucho menor a lo que ellos están buscando. Hemos perdido tiempo evaluando esos candidatos, hemos perdido tiempo valioso de ellos se han involucrado y al mismo tiempo terminan decepcionados, puede generar una impresión equivocada de la empresa y al mismo tiempo nosotros nos quedamos sin candidatos que estén alineados a este tipo de presupuesto. Muchas veces las empresas tienen presupuestos limitados, por lo tanto a veces eso hace que nuestra búsqueda por encontrar un talento con potencial y que se ajuste al presupuesto sea un poco más compleja, ¿ok? De ahí nace la complejidad de nuestras búsquedas. A veces nos piden talentos o tenemos puestos muy complejos y nos dan un presupuesto muy chiquito. Allí, pues nosotros tenemos dos opciones. No decimos nada, nos lanzamos, no encontramos, nos frustramos o conociendo el mercado, teniendo evidencia, porque siempre van a pedirte evidencia, siempre van a pedirte pues números, teniendo la evidencia puedes mostrar cómo se está moviendo el mercado y comentar, este presupuesto no alcanza. Por favor, seamos realistas, seamos pues o hagamos un esfuerzo si tenemos esta necesidad de talento y subamos la banda salarial, ¿no? Nosotros no solamente somos o estamos en un perfil o en un momento administrativo. Yo ya les había contado que el rol de la persona que está en reclutamiento y selección ha evolucionado. Somos más consultativos, por lo tanto, también podemos hacer este tipo de análisis para mostrar cómo se está moviendo el mercado y cómo también a veces esos presupuestos no alcanzan y tienen que evolucionar y adaptarse también a las necesidades. ¿Ok? Muy bien, entonces, no se olviden, siempre expectativas, salario, cuánto es el presupuesto asignado. Con eso vamos a tener un buen proceso y al mismo tiempo candidatos alineados a lo que tenemos. ¿Ok? Por acá les dejo los descriptivos de puesto que justo tienen los componentes que les he mencionado. Y por aquí algunas herramientas que utilizamos al momento de hacer el análisis del puesto. ¿Ok? Obviamente nosotros no conocemos todos los puestos. Existen nuevos puestos en las empresas, incluso van creándose nuevas necesidades de talento en el mismo mercado y por lo tanto nosotros siempre vamos a actualizar, nos vamos a tratar de leer, pero aún así no vamos a conocer todo. Por lo tanto, ¿quién nos brinda este tipo de información y este tipo de conocimiento para que nosotros salgamos a buscar con toda la información precisa? Pues usualmente la persona, el jefe que está realizando o está pidiendo este talento, ¿ok? A este tipo de personas nosotros les decimos cliente interno, porque de manera interna nosotros brindamos un servicio a esta persona que es el proceso o ayudarlo en el proceso de reclutamiento y selección de su necesidad de talento, ¿ok? Y pues con este cliente interno, con este jefe, podemos hacer el levantamiento del perfil o la actualización del descriptivo de puesto. Así, realizamos alguna entrevista con este jefe. Podemos preguntarle por las tareas diarias y las responsabilidades que va a tener esta persona, por el contexto de este puesto, por el tipo, la magnitud de responsabilidad que se va a tener, ¿no? También, si nos dice, ¿sabes qué? Yo te cuento todo esto, pero mejor
pregúntale a la persona que ya ocupa este tipo de puesto, ¿no? Porque estamos buscando crear otro puesto igual. Si ya existe un analista de finanzas, yo también puedo preguntar a ese analista cómo es su puesto, qué tipo de roles, qué tipo de desafíos tiene. Puedo también realizar observación directa para monitorear cómo realiza su trabajo en su día a día, qué herramientas utiliza, qué necesidades tiene, qué tipo de competencias, etcétera, etcétera. Si me dice este jefe, me dice esta persona, este trabajador, ¿sabes qué? Estoy muy ocupado, tengo mucha agenda todo el día, está todo pues copado. ¿Qué hago? Pues utilizamos los cuestionarios. Este tipo de cuestionarios, de manera pues estructurada, nos ayudan a recolectar información sobre las funciones y habilidades requeridas para el puesto. Le brindamos este cuestionario y puede completar en algún momento pequeño, algún espacio del día sobre el puesto que vamos a reclutar. ¿Ok? También, luego de tener toda esta información, ya sea mediante la entrevista, la observación o el cuestionario, podemos hacer el análisis de la información desglosando puesto por el puesto, tarea específica por tarea específica para evaluar la importancia y la frecuencia. ¿Ok? Eso es un poquito de este tipo de herramientas que tenemos. De hecho, yo les voy a pasar, déjenme ver por acá, el enlace con este tipo de herramienta. ¿Ok? Denme un minutito. Acá está. Uy. Ya, creo que ya estoy presentando. Perdónenme, chicos. Se quedó abierta la otra pestaña. Acá está. Voy a presentar la carpetita donde está este tipo de información. ¿Ok? Aquí, en Recursos Humanos y TEC, vamos a tener, pues, distintas herramientas. Esta información, chicos, este recurso, les vamos a pasar en el transcurso de hoy o mañana, así que no se preocupen si no lo tienen, solo les estoy mostrando lo que encuentran para que ustedes lo puedan revisar. Está el libro de reclutamiento y selección y están algunos ejemplos y algunas plantillas que vamos a utilizar o que estamos utilizando en este curso y que vamos a ver en las siguientes sesiones. Ejemplo, por aquí está un ejemplo del análisis de un buen puesto, ¿no? De un puesto bien estructurado, con su descriptivo de puesto bien realizado. Por aquí también encuentran una lista de preguntas para la entrevista y el cuestionario, para el levantamiento o para la realización del análisis de puesto. ¿Ok? Por aquí, ¿qué más encontramos? Una plantilla de análisis de puesto que también pues reúne esas condiciones, esas pues características determinantes de los puestos. ¿Ok? Por acá ya van a encontrar otro tipo de información que lo vamos a revisar en su momento cuando lleguemos a esa etapa. ¿Ok? Entonces, ya estoy aquí. Eso es un poquito lo que vamos a tener en esa carpetita, que es material adicional, sobre todo quienes estamos aquí pues atentos, y que nos ayuda en específico para el análisis de puesto, tanto el cuestionario como la plantilla para el descriptivo de puesto. Como les decía, el formato puede variar, ustedes lo pueden poner en cuadros, en tablas, etcétera, depende ya de la empresa en donde ustedes trabajen. ¿Ok? Y bueno, justo llegó nuestra parte más práctica, que es la alineación con el plan estratégico. Una empresa de retail planea aumentar sus ventas en Internet en un 40% el próximo año. ¿Ok? Es una empresa retail que está tratando de abrir su canal e-commerce para el próximo año en un 40%. Nuestro desafío, diseñar nuevos puestos para el equipo de comercio electrónico.
Nosotros tenemos que pensar. Viene el gerente general y nos dice, ¿sabes qué? Tú, que eres el responsable de reclutamiento y selección, ¿sabes qué? Vamos a abrir una nueva área de e-commerce. El próximo año, sí o sí, necesitamos vender un 40% por internet. Dime los puestos que vas a necesitar buscar y cómo los vas a hacer. ¿Ok? Ese tipo de desafío puede venir. Entonces, yo les planteo esto, ustedes son los responsables, díganme solamente cuáles son esos puestos que ustedes dicen vamos a tener que buscar el próximo año para este tipo de desafío que nos plantea. ¿Cuál puede ser? Tenemos 2 minutitos para que lo pongan en comentarios. Les dejo a ustedes que piensen, chicos. ¿Qué puestos necesitamos para nuestro nuevo canal de ventas por internet? ¿2 minutos? ¿Qué puestos necesitan? Cuando ustedes compran por internet, ¿qué puestos existen? ¿Qué puestos están ahí que les brindan soporte, que les ayudan? Muy bien, muy bien. Hay 2 minutitos para que todos pongan por ahí su opinión. ¿Listos? Vamos a ver. ¿Qué dicen por aquí? Samantha nos dice, personal para el área de marketing. Muy bien. Área de atención al cliente. Excelente. Soporte. Soporte para ventas, soporte logístico. Muy bien, Samantha, bien pensado. Hadumi nos dice, asesor de ventas, asesor comercial. Excelente. Para un canal e-commerce, pues necesitas este tipo de perfiles. Chris Melly nos dice, agente de ventas, asesores de ventas, por acá también. Luz María, asesor de ventas. Silvia, gerente especialista en marketing, asesores de ventas, analistas. Luz María, soporte técnico. Cadelis nos dice desarrollador web, especialista en marketing digital, atención al cliente. Excelente. Todas son muy buenas respuestas. De hecho, pues van alineadas a este propósito y este desafío, este objetivo que se nos ha planteado. Luego, una vez que tengamos los puestos que estamos pues evidenciando, vamos a colocar el propósito del puesto, cuáles son sus responsabilidades, su objetivo principal, las competencias requeridas y alguna que otra herramienta necesaria. ¿Ok? Eso es un poquito del caso práctico que tenemos aquí. Por acá les he dejado también la resolución con mi punto de vista, que justo converge con lo que ustedes han colocado. Por acá vemos al desarrollador web que ustedes comentaban, al especialista en atención al cliente, por ahí quizá fotógrafo de productos también necesario, el gerente de comercio electrónico, muy necesario también, necesita siempre una cabeza. Siempre que ustedes tengan una nueva área, piensen, gerente, jefe, ¿no? Siempre van a necesitar a un líder. De ahí ya van desprendiendo un poquito más los roles, los perfiles necesarios. ¿Ok? Muy bien, chicos. Excelente.
Y bueno, por acá Valentina nos dice Community Manager. Exacto. Hoy en día el e-commerce pues se maneja con Community Manager. Los roles digitales hoy en día están bien en tendencia y van a seguir. La tecnología está impactando demasiado. Así que yo les recomiendo, chicos, que incluso aprendan un poquito del mundo tecnológico digital, ¿no? Yo recuerdo que un poquito de mi carrera, de mi crecimiento ha sido por este tipo de conocimiento. Hace 6 años, 2019, 2020, plena pandemia, todos los canales retail pues cierran. Las personas ya no podían comprar físicamente y empieza, empieza pues a aumentar la venta por internet. Las empresas estaban ya no podían más por la demanda de talento de desarrollador web, de community manager, de asesores de atención al cliente, del tema logístico, necesitaban potenciar la ciberseguridad para su sistema de compras. Entonces, este tipo de roles eran bastante demandados, pero también necesitaban especialistas, reclutadores que conozcan sobre esto. No podías tú poner a un reclutador que nunca había visto un proceso de tecnología, ¿no? Entonces, en 2019, 2020, recuerdo que yo ya veía que esa era la necesidad, trabajaba ya en otra empresa, en una empresa retail, y pues al toque me metí en un curso virtual, porque gracias a también la pandemia, los beneficios que tuvo dentro de todo lo malo fue pues la virtualidad, ¿no? Y es ahí que aprendo un poquito más de este tipo de perfiles de tecnología, ¿no? Y después que me vengo un poquito más especializada en eso, porque fue el boom, ¿no? 2020, todo el mundo estaba pues apuntando diseño UX, diseño UI, un poquito pues del tema de ciberseguridad. Si vemos ahora 2026, ahora se está volviendo bastante importante el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Cada 5, cada 4 años siempre van cambiando y es necesario que nosotros también nos actualicemos, ¿ok? Para que nuestro perfil sea relevante y tengamos pues más empleabilidad, ¿ok? Les dejo aquí casos de empresas. Tenemos Plaza Vea y Falabella. Plaza Vea o supermercados peruanos, pues tiene e implementó un equipo bastante robusto de e-commerce con roles como especialista en lógica y diseñador web para potenciar su plataforma de delivery. Falabella también destaca sus roles de analista de datos y especialista en SEO para personalizar ofertas y optimizar campañas. Entonces, las grandes empresas tienen este tipo de desafío. Nosotros, por lo tanto, también tenemos que estudiar nuestro mercado y lo que está pasando para que podamos adaptarnos y alinearnos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí de los casos de la empresa, del caso práctico? ¿Todo bien? Muy bien, excelente. Entonces, vamos a seguir. ¿Qué más tenemos? Desafíos comunes. ¿Qué pasa cuando nosotros queremos realizar el levantamiento de perfil, realizar nuestro descriptivo de puesto y lamentablemente nos encontramos con una empresa que no sabe hacia dónde va? O un área, o un equipo que no tiene objetivos, que no tiene organización. Pues muy posiblemente nuestro proceso, los tiempos que manejemos, pues no vayan a ser tan eficaces porque no tenemos una brújula o un mapa hacia dónde ir. ¿Ok? Eso puede ser un desafío. Podemos encontrarnos con empresas que tienen descriptivos de puesto, pero sus descripciones o la información es muy antigua, muy obsoleta, muy desactualizada, muy genérica. ¿Qué hacemos ahí?
pues nos toca trabajar un poquito más y actualizar esa información y comentar qué es lo que tenemos que pues colocar como relevante para cada uno de los puestos, qué conocimiento específico tenemos que comentar. Igual, siempre los descriptivos de puestos se van actualizando, van cambiando, porque las necesidades que se puede tener de un talento estos años, este año, va a variar con el transcurso del tiempo, ¿ok? El conocimiento técnico que yo pueda haber tenido hace 5 años, con el conocimiento técnico que ahora necesito para el mismo puesto, va a ser distinto, ¿ok? Hace poco veía una convocatoria laboral para practicante de reclutamiento y selección. Yo fui practicante hace más de 9 años casi. Y en esa época, ¿qué me iban a pedir sobre deseable en conocimiento de inteligencia artificial? Hoy en día les piden eso a los chicos, ¿no? Entonces, imagínense cómo ese conocimiento, esa necesidad de información ha evolucionado y va cambiando. Por lo tanto, el descriptivo, el puesto también se actualiza y cambia. ¿Qué más? Sesgos en la recopilación de datos. Esto lo manejamos con pinzas. A veces nos encontramos con jefes, con clientes internos que pueden tener prejuicios o pueden tener sesgos en relación a un requerimiento específico. Ejemplo, te dicen, ¿sabes qué? Necesitamos a un analista de finanzas, por favor, tienes que buscarme de esta institución educativa. Solamente quiero que me traigas candidatos de esta institución educativa. Otros candidatos no los veo. Es muy común, al menos para practicantes, muchas veces te dicen este tipo de información. Y es ahí cuando tú dices, esto es un prejuicio y esto es un sesgo. No debería ser. ¿Qué hacen las empresas ante este tipo de sesgos? Pues les dicen, ¿sabes qué? Existen políticas de reclutamiento y selección. Las empresas más grandes tienen este tipo de políticas donde se establecen que se tiene que evaluar todos los candidatos que reúnan los requisitos que sí o sí son pues plausibles. Requisitos como estudiar en una universidad específica hasta incluso es discriminatorio, ¿ok? Entonces, algunas empresas utilizan lo que son CVs semi-ciegos. La hoja de vida del candidato, los reclutadores la editamos. Quitamos la información como género, como estado civil, como universidades. Claro, dice que ha estudiado la carrera de finanzas, pero no mencionamos cuál, ¿no? Hasta inclusive colegio, porque hasta aquí, al menos aquí en Perú, hasta a veces eso puede ser relevante o sesgado para el jefe, ¿ok? Eso es un poquito lo que pasa al momento de la recopilación de datos y al momento de tener ciertos prejuicios, ¿no? Igual existen maneras para cambiar esto en las organizaciones, pero pues les comento un poquito lo que pueden encontrar. Por acá creo que teníamos alguna pregunta. Nos dice Rubio, nuestro compañero Rubio, qué tan importante es la adaptabilidad en el trabajo. Muy, muy importante, y al menos para nuestro puesto de trabajo, bastante. Tenemos que ser bastante flexibles, adaptarnos ante los cambios. Siempre nos van a pedir cambios nuestros clientes internos. Podemos iniciar el proceso con ciertos requerimientos y a mitad del proceso se dan cuenta que necesitaban otra cosa. Y ahí mismo tenemos que adaptarnos, tenemos que ser flexibles y también pues ser bastante asertivos también, ¿ok? ¿Qué me dice por acá Gina? Sí, me pasó una vez. Sí, a veces te encuentras con ese tipo de clientes o de jefaturas. ¿Cómo se podría cambiar ese sesgo? Muchas veces existen momentos o capacitaciones de concientización en las empresas para hacer este tipo de cambio, evangelización, ¿no? Valoración a todo el talento, a todos los perfiles, adicional,
se agrega una estrategia de CV semiciego para que hayan prácticas más inclusivas e incluso normativas o políticas que puedan sancionar este tipo de conductas, ¿no? Entonces, este tipo de estrategias en conjunto logra cambiar un poco estas actitudes y estos comportamientos, o al menos que ya no se evidencien en la empresa. Eso es, pero al final, como saben, siempre los sesgos y los prejuicios ya están dentro, o a veces pues es intrínseco en la persona, así que es un poquito más conducta y un poco más de ideas cognitivos conductuales, un tema un poquito más psicológico. Por eso también se tiene que trabajar el lado de concientización, introspección. Muchas gracias, Gina, y pues por acá continuamos los desafíos que tenemos. Uy, ¿dónde me fui? Ah, acá estoy. Ayúdenme, chicos. Justo no sé por qué me moví. Y justo ya para llegar a nuestra conclusión y reflexión final, vamos a pensar un poquito en aquellos puestos que pueden ser más complicados, ¿ok? Esos puestos que son más complicados, muchas veces hasta inclusive el mismo jefe no sabe qué o a qué se dedica. Es un nuevo puesto, está teniendo la competencia este puesto en su estructura organizacional y han realizado benchmarking y dicen, ¿sabes qué? Necesitamos este puesto también, ¿no? Va a responder un tipo de desafío para aumentar la digitalización. Pero el jefe nunca había tenido bajo su responsabilidad a esta persona. ¿Qué es lo que hacemos? Pues ayudamos a investigar qué es lo que hace este tipo de puesto en la competencia o en otros sectores y cómo lo podemos colocar, cómo lo podemos trasladar en nuestra empresa. ¿Ok? Para eso siempre importante el descriptivo del puesto. Por acá les he traído el videíto para que lo veamos sobre este documento. ¿Ok? Esta es la descripción de puestos de trabajo. DPT para los amigos. Hablando de amigos, DPT está triste porque no tiene demasiados. Todo el mundo dice que no sirve para nada y por eso nadie la quiere. Pero DPT tiene una idea. Ir al Departamento de Recursos Humanos y crear la mejor herramienta para las empresas. Con una pizca de entorno buca, un poco de estabilidad y un poquito de agilidad, DPT quiere convertirse en aquello que las empresas necesitan. Oh, parece que algo no va bien. Ah, ahí está DPT. Ahora es toda una superheroína. Se ha convertido en una pieza fundamental para crear una base sólida y llevar a las empresas hasta lo más alto. Adiós, DPT. Excelente. Gracias, DPT. Gracias por hacernos la vida más fácil. Descriptivo de puesto, ¿ok? Yo les recomiendo, chicos, que siempre tengan o animen o fomenten este tipo de documento en sus empresas. Es mucho más organizado, tanto para el área de reclutamiento, selección, como para capacitación, formación y desarrollo. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, ya llegando casi al final de la clase, les cuento y les resumo un poquito a las conclusiones que hemos llegado el día de hoy en esta segunda sesión de planificación y análisis de puesto. Importantísimo, y nos ha quedado claro a todos, creo yo, este tipo de análisis, este tipo de reflexión que tenemos que hacer previo al inicio de nuestro proceso de reclutamiento y selección es esencial para el éxito organizacional y se tiene que alinear a los objetivos estratégicos de la empresa. Necesitamos utilizar herramientas prácticas para mejorar la precisión y utilidad del análisis. Además, esta alineación estratégica fortalece la capacidad de la empresa para adaptarse al cambio. DPT, ¿qué es? Descriptivo de puesto, son las iniciales. En España lo conocen descriptivo de puesto del trabajo, aquí en Perú lo puedes conocer como DP
descriptivo de puesto o solamente descriptivo del perfil. Ya depende un poquito de la empresa, pero pues es un documento que se repite y que usualmente lo encontramos en el MOF, que es el manual de funciones, donde se detallan los procesos y las funciones que se tiene de una organización. ¿Ok? Eso es un poquito, chicos, sobre la clase de hoy. Y pues les dejo el videito acá está si lo que desean ver de nuevo. Y ya recapitulando un poco más, hoy vimos nuestro planeamiento estratégico y análisis de puesto. Yo pues me llevo bastante la importancia de ser estratégicos, de conocer el negocio. Espero que ustedes también se lleven este tipo de información que haya sido pues aprovechativa, enriquecedora, los casos, tanto también el momento de la teoría y del casito práctico, para que ustedes puedan sacar el máximo provecho a este tiempo que están invirtiendo para su desarrollo profesional. ¿Ok? En la próxima clase ya iniciamos el proceso de reclutamiento. Vamos a ver estrategias de reclutamiento. ¿Ok? Vamos a ver cómo reclutamos, cómo encontramos, cómo convocamos al perfil. Y por acá les dejo también el enlace con los recursos adicionales, plantilla de análisis de puesto, lista de preguntas y el análisis de puesto bien estructurado. ¿Ok? Eso es todo. Salimos 4 minutitos antes, pero ya seguro que en siguientes clases les robo esos 4 minutitos. ¿Ok? Muchísimas gracias por su atención y espero que tengan una excelente noche. Disfruten su cena si es que no han cenado. Yo me voy directo a cenar y les dejo con el equipo de IT que siempre